¿Alguna vez se han preguntado cómo fue que un solo partido gobernó México por más de 70 años? ¿Cómo nació, qué hizo y cómo terminó su dominio? Hoy les voy a contar toda la historia del Partido Revolucionario Institucional, el famoso PRI. Desde su nacimiento, cada uno de sus presidentes, lo bueno, lo malo y cómo dejó de gobernar. Quédense hasta el final porque hay datos que muchos no saben. Empecemos. El nacimiento del partido. Todo empieza después de la Revolución Mexicana. Durante años hubo muchos caudillos y grupos peleando entre sí. El país necesitaba orden. En 1929, Plutarco Elías Calles convocó a unir a todos en un solo partido, el Partido Nacional Revolucionario, PNR. Era la base de todo. En 1938, Lázaro Cárdenas lo transformó en el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, organizado por sectores: campesinos, obreros, populares y militares. Y en 1946, se le cambió el nombre por el que todos conocemos: Partido Revolucionario Institucional, PRI. Así nació el partido que marcaría a México por décadas. Los primeros gobiernos. Aquí van los primeros presidentes. Pascual Ortiz Rubio, 1929-1934. Fue el primer presidente del partido. Su gobierno fue corto y con muchos problemas políticos. Lázaro Cárdenas, 1934-1940. Uno de los más recordados. Nacionalizó el petróleo en 1938, repartió tierras a campesinos, creó instituciones como el IPN y ayudó a los refugiados de la Guerra Civil Española. Manuel Ávila Camacho, 1940-1946. Unió al país, mejoró las relaciones con Estados Unidos y empezó a modernizar la economía. Él fue quien cambió el nombre a PRI. Crecimiento y estabilidad. Aquí llegó la época de mayor crecimiento. Miguel Alemán Valdés, 1946-1952. Primer presidente civil. Impulsó la industria, construyó presas, carreteras y universidades como la UNAM. México empezó a crecer fuerte. Adolfo Ruiz Cortines, 1952-1958. Fue conocido por ser honesto y austero. Le dio el voto a las mujeres en 1953 y mejoró la educación y la salud en todo el país. Adolfo López Mateos, 1958-1964. Hizo muchas reformas. Amplió la seguridad social, repartió más tierras y compró empresas eléctricas. Muchos lo llaman el último gran presidente de la revolución. Los años de crisis y cambios. Llegaron tiempos más difíciles. Gustavo Díaz Ordaz, 1964-1970. Hubo mucho crecimiento económico, pero también hechos dolorosos como la matanza de Tlatelolco en 1968. Un tema que hasta hoy se recuerda con dolor. Luis Echeverría, 1970-1976. Amplió programas sociales y ayudó a países pobres, pero también empezaron las crisis económicas y la inflación. José López Portillo, 1976-1982. Se descubrió mucho petróleo y México parecía rico. Pero al final del sexenio vino una de las peores crisis de nuestra historia, con devaluaciones enormes. Miguel de la Madrid, 1982-1988. Tocó enfrentar la crisis. Hubo terremoto en 1985, se empezaron a privatizar empresas y hubo cambios políticos importantes. El final de la hegemonía. Aquí el PRI empezó a perder fuerza. Carlos Salinas de Gortari. Su elección fue muy controvertida. Firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, modernizó la economía, pero también hubo desigualdad y problemas sociales. Ernesto Zedillo, en su gobierno hubo crisis económica, levantamiento en Chiapas y cambios políticos. En el año 2000, por primera vez en 71 años, el PRI perdió la presidencia. Ganó Vicente Fox del PAN. El regreso y el final. El PRI no desapareció. Volvió a la presidencia muchos años después. Enrique Peña Nieto, 2012-2018. Logró reformas importantes en educación, energía y telecomunicaciones. Pero también hubo mucha polémica, escándalos de corrupción y descontento social. En 2018 volvió a perder la presidencia. Conclusión: y así fue la historia del PRI. Durante más de 70 años dio forma a México. Hizo grandes obras, logró estabilidad y creó instituciones que hoy tenemos. Pero también cometió errores, hubo represión, corrupción y falta de democracia. Hoy sigue siendo un partido importante, pero ya no es el único que manda. Su historia es parte de nosotros, de lo que fuimos y de lo que somos hoy. ¿Ustedes qué opinan del PRI? ¿Qué recuerdan de alguno de estos presidentes?
Déjenme su opinión abajo en los comentarios. No olviden suscribirse para más historias de la política mexicana. Nos vemos.